Hola, Hola amigos, soy Nayeli Vázquez. Yo soy Ani Capuchino. Yo soy Daria Herrera. Yo soy Diego Valle. Mi nombre es Mariana Giselle Carrera Flores. Hubieron algunos momentos que se vivieron detrás de esta experiencia, entre ellos el cómo surgió este proyecto. Bueno, y es que al principio se iba a crear un proyecto totalmente distinto. El proyecto que teníamos al principio en mente era pues sobre la inclusión, pero pues más adelante lo fuimos pensando bien y la verdad se nos ocurrió la idea de crear un proyecto para darle voz a esta generación. Es por esto que nosotros decidimos hablar sobre la generación de cristal y hablar sobre todas las cosas que ha hecho esta generación, todos los cambios, las críticas que han tenido, entre otras cosas. Esta fue una experiencia en la cual hubo dificultades, indecisiones, veces en las que pensamos que no íbamos a lograr hacer las cosas o que no saldrían como ya se habían planeado. Incluso hubo veces en las que tuvimos que cambiar todo lo que ya se había hecho o planeado solo para que salieran mejor las cosas. Creo que cada integrante del equipo empezó a ver este proyecto con diferente perspectiva. Cada quien lo vivió obviamente a su manera y cada quien lo veía diferente. En mi caso, por ejemplo, al principio íbamos como muy enfocados nada más a las críticas que se recibían, pero a lo largo de todo este proyecto, mientras íbamos avanzando, me di cuenta que de la generación de cristal no solamente se habla de críticas, sino también de todo lo que se ha logrado, de el cómo otras generaciones nos han ayudado a, pues sí, a hacer lo que hemos hecho como generación. Creo que no solamente es hablar de esta generación como tal, sino también mencionar que generaciones anteriores nos han ayudado a estar en donde estamos, porque creo que si no hubiéramos como visto todo lo que pasó antes, no nos hubiéramos no hubiéramos tratado de cambiar lo que hemos cambiado. Y aparte de las críticas y de toda la perspectiva que hablamos sobre la generación, creo que también para mí me fue importante hablar de el por qué nos sentimos como nos sentimos. Si tenemos miedo al futuro, el por qué tenemos miedo al futuro. No solamente es como en el lado de los sentimientos ni de las emociones, sino ya también como de los temas sociales que se han ido presentando y que nos han hecho a nosotros como jóvenes pensar mucho en qué debemos hacer y qué podemos hacer para cambiar todo lo que no queremos que vuelva a pasar. En mi opinión, este trabajo me ha dejado grandes lecciones. He aprendido muchas cosas, sobre todo aprendí un poco más de mi generación, pero también aprendí un poquito más de las otras generaciones. No solo por hablar de este tema de generación de cristal, significa que solo hablemos específicamente de esto, ya que llevamos toda una investigación y a base de esa investigación nos dimos cuenta que somos el resultado. Esta generación es el resultado de generaciones pasadas. No nada más son una generación de cristal porque un día se despertaron y ya, sino porque las generaciones pasadas también han llevado todo un trayecto y eso ha llevado a lo que somos hoy en día. También he aprendido mucho que las opiniones y las críticas de las personas
no son nada más porque sean de generaciones pasadas, sí, son también porque influye mucho en el entorno de donde viven. Entonces también he como que aprendido a conocer ambos lados, y pues este trabajo se me ha hecho espectacular. De hecho, le he agarrado un gran cariño, ya que pues como lo mencionaba, fui aprendiendo poco a poco, fui aprendiendo sobre temas importantes como lo de la ansiedad, la depresión, y me he dado cuenta que no es que seamos cristales, porque hablando de mí, yo antes tenía como un pensamiento donde pues sí como que creía y como que daba la razón de que sí, eran cristales porque eran débiles, pero no, ya conforme fui creciendo me di cuenta que realmente es porque ahora nosotros sí nos atrevemos como a alzar la voz. Al principio de comenzar en este proyecto mi perspectiva era bastante diferente, ya que pensé que solamente nos íbamos a enfocar en las críticas negativas que se enfrenta la generación de cristal diariamente. Pero al ir avanzando en el proyecto me di cuenta que no solamente existe esta parte negativa de la generación de cristal, sino que al igual existen comentarios positivos que surgen dentro de la misma sociedad y que otras generaciones al igual lo opinan, ya que para llegar a la generación de cristal y surgieran cambios, pues otras generaciones basadas a las de nosotros tuvieron que avanzar para que nosotros pudiéramos avanzar de una manera un poquito más rápida. Aunque la generación de cristal no hemos avanzado tan demasiado, pues considero que es una generación que ya lleva un avance significativo que ha marcado una parte de la historia. Entonces, como dije anteriormente, mi perspectiva era bastante diferente, ya que no solamente son los comentarios negativos lo que surgen, sino también estos comentarios positivos que nos están ayudando diariamente como generación a crecer, y me di cuenta de que no solamente todos los jóvenes opinan igual, sino que cada joven tiene una perspectiva diferente o una opinión diferente, y que eso es lo que nos hace ser la generación de cristal. Esto para mí ha sido una experiencia un tanto transformadora desde un inicio, porque sabíamos que iba a ser un tanto delicado, porque está cargado de prejuicios y generalizaciones que suelen simplificar demasiado una realidad mucho más compleja, ya que no sabemos cómo es que viven las demás personas. Desde realizar los 3 podcasts con personas de distintas generaciones y profesiones, como mis compañeros, los maestros y el psicólogo, me permitió ver con claridad que muchas de las críticas hacia nuestra generación nacen desde el desconocimiento, la falta de empatía o incluso el miedo al cambio. Hablar con mis compañeros fue reafirmante, porque en ciertas preguntas nosotros compartíamos la opinión, ya sea por frustraciones o por cómo nos verían los demás por expresar nuestras emociones o defender nuestros límites. Con los maestros fue algo interesante, porque ellos mostraron siempre una apertura para comprender nuestras posturas. Y la conversación con el psicólogo fue quizás como la más reveladora, porque me ayudó a entender que lo que muchos ven como debilidad es en realidad un signo de evolución emocional y social. Con la actividad inmersiva fue el cierre perfecto de esta experiencia, porque escuchar a mis demás compañeros hablar sobre los juicios o estereotipos o frases que dicen sobre nosotros fue duro, pero al mismo tiempo fue necesario. Yo me veía reflejada en muchas de estas frases, no porque fueran ciertas, pero fue porque algunas veces hicieron dudar de mí, y por eso esta dinámica también me permitió contrarrestar estas ideas que en ciertos puntos no son ciertas, pero sí, demostramos que no somos una generación fácil con esto, ya que nos atrevemos a cuestionar lo que otras aceptaron en silencio. Con este proceso me he dado cuenta que trabajar en este tema me permitió crear contenido significativo. También
empecé a reflexionar sobre quién soy y sobre cómo me veo dentro de esta generación. Me provocó orgullo de pertenecer a esta generación que empieza una lucha por la salud mental. Nosotros tratamos de priorizar la empatía, el respeto y buscamos romper ciclos de violencia y ya no seguimos con tradiciones que antes hacían daño. Aprendí a valorar nuestras fortalezas, a no avergonzarme por ser parte de un grupo que está constantemente malinterpretado. Con el cierre de este proyecto me deja con una sensación de claridad, pero también de responsabilidad, porque ahora sé que tengo más herramientas para defender lo que somos y sobre todo para seguir generando espacios de diálogo que promuevan la comprensión entre todas las generaciones. Para mí, este proyecto me dejó una marca, pues me ayudó a comprender que la influencia de los comentarios pueden perjudicar y hacer que toda una generación se sienta mal. Pero también comprendí que hay veces en las que podemos o tenemos que aceptar esas críticas y usarlas a nuestro favor. Que hay ciertas críticas que no son tan malas y que nos ayudan a mejorar y a seguir haciendo las cosas mejor. No solo para nosotros, sino para todos. Ayudamos a romper paradigmas, los cuales se creían que no se podían romper. Pero no solo eso, porque también me ayudó a ver cosas que nosotros habíamos tomado como nuestro mérito, realmente venían de otras generaciones. Y nosotros solo fuimos una pieza importante en poder ayudarles a alzar la voz. Por eso, este proyecto me enseñó que podemos llevar pensamientos, creencias, y así poder alzar esa voz para poder romper con perspectivas erróneas que se tiene pues de esta generación. Y por eso, este proyecto fue una manera en la cual nosotros pudiéramos contribuir a que la sociedad viera lo que realmente es la generación de cristal. Creo que este proyecto al inicio me parecía un proyecto muy difícil y un proyecto que no era fácil de conseguir, porque siento que es ya una dimensión un poquito más grande a lo que tal vez estábamos acostumbrados a hacer antes, y creo que el hecho de poder llegar a ser una experiencia transmedia, pues para mí la verdad se me hizo muy sorprendente, y le agradezco mucho a mis compañeros que también pusieron muchísimo de su parte, y creo que este tipo de proyectos solamente se pueden realizar si de verdad estás dispuesto a realizarlo. Es un proyecto que la verdad siento que dimos todo de nosotros, corazón, alma, y no solo por el hecho de tener una calificación, porque sí, este proyecto empezó como una experiencia de clases, pero fue algo más allá, como una experiencia en la que aprendimos de este proyecto y que se volvió algo más familiar, algo de nosotros. Y poder hacer que las voces de cristal se alcen y seguir con la experiencia de forjando cristales bajo presión. Esto fue Voces de Cristales forjando Cristales bajo presión.